Pues sean todos muy bienvenidos. Que estamos aquí, cada uno de ustedes, y también los que están conectados, que el Señor les bendiga. Y me da gusto que se conectan, ¿verdad? Gracias a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Vamos a ver la lección número 11, la primera parte. Y el título de este estudio es El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Y quiero comenzar leyendo solamente un versículo, el versículo 26, donde dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así que vamos a estar estudiando esto porque es bien importante. El Espíritu Santo, hermano, mora con nosotros. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. Todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Pues nos olvidamos que ahí está el Señor, está con nosotros. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y es algo maravilloso, la verdad, que nos dio el nuevo nacimiento, el que nos hizo renacer. El Espíritu Santo es el que nos proveyó la Escritura, la palabra de Dios, porque los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y gracias por el Espíritu Santo tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Así de que vamos a leer el verso 26 y luego vamos a hacer una oración. Dice el verso 26, Romanos 8, 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, hermano, a veces no sabemos si estamos pidiendo correctamente, pero Él se encarga de llevar nuestra oración, de interceder delante de Dios el Padre con gemidos, dice, con gemidos indecibles. O sea, la obra del Espíritu Santo, hermanos, tan maravillosa a favor de nosotros, a favor de nosotros. Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Él nos guía a toda verdad. Él es el que nos ayuda a que podamos entender la palabra de Dios. Si hay algo que no entendemos, le pedimos al Señor y si es su voluntad, pues Él nos va a enseñar, nos va a guiar. Es el que nos da la paz, la tranquilidad. Él es el que nos santifica, el que nos ayuda para poder que vivamos vidas mejor, más cristianas, vidas cristianas más consagradas al Señor. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la ayuda de Él. Ayúdenos, oh Señor, a poder entender su palabra, a poder que yo la pueda expresar tal como usted quiere, Señor, y que cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada uno podamos entenderla, Señor, que podamos comprender qué es lo que usted nos quiere decir hoy en esta tarde, en esta noche. No solamente los hermanos que están aquí, también los que estén conectados y aquellos que la vayan a escuchar después, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la salvación, por la vida eterna que usted nos ha dado, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado, usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor. Y una vez más, yo recuerdo por esas personas que tienen necesidad de salud, Señor, que por favor usted obre, se lo pido en el nombre de Jesús y en la gracia de Dios, Señor. Muy bien. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él está activo constantemente. Él está activo. Nosotros, hermanos, a veces pues nos olvidamos, no ponemos atención muchas veces, pero Él está ahí, hermanos. El Espíritu Santo siempre está activo en nuestra vida y está dispuesto a escuchar nuestro clamor, nuestra oración y a responderme. En el momento que tú o yo oramos a Dios el Padre, dice que Él intercede allá delante del trono con gemidos indecibles. Ahora, el Espíritu Santo, Él inspiró a los apóstoles, a los profetas,
para que nosotros podamos tener esta Biblia, la palabra de Dios, y es algo bien importante porque Él, por ayudarnos o para ayudarnos, es que nos ha dejado la Biblia, hermanos. Nos ha dejado su palabra, es su palabra, y la ha dejado con el propósito de ayudarnos a guiar nuestras vidas mejor, evitarnos de cosas que nos traen problemas, que nos traen desgracias, situaciones que no nos son para bien, y para eso nos ha dejado su palabra. Muy bien, vamos a ver algunos versículos, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 12, dice: así que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, dice que moriréis. Dice: más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, aquí en estos versículos pareciera como que hay las dos fases en la misma persona, que tenemos el espíritu y a la vez podemos morir. No sé si usted nota esto. ¿Usted está viendo esto? Ponga atención. Dice que nos exhorta a que no vivamos conforme a la carne. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pareciera como que la persona que tiene el Espíritu Santo puede también morir, puede morir. Hermanos, eso no es así, porque esto da lugar, estos versos, si no se entiende, si la persona no los comprende como debe de ser, da lugar a que la persona piense que la salvación se pierde. Note usted, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, tener el espíritu y morir. Pero la respuesta, hermanos, lo correcto lo encontramos desde el versículo 5 en adelante. Vamos al versículo 5, de ahí de Romanos 8, dice: porque los que son de la carne. Aquí vemos, hermanos, una respuesta muy clara. Este verso nos presenta dos dueños: los que son de la carne y los que son del espíritu. Aquí hay dos dueños. No es que una persona que tiene Espíritu Santo, bueno, peca y va a morir, porque está hablando de la muerte eterna, ¿verdad que sí? Está hablando de la condenación cuando se refiere a morir. Está hablando de morir, de perderse. Pero vean lo que dice el verso 5: porque los que son de la carne, en otras palabras, los que le pertenecen a la carne, dice, estas personas piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, una persona no salva, no nacida de nuevo, su mente está saturada de este mundo, de lo mundano. Pero una persona nacida de nuevo, aunque tenemos luchas, pero esta persona, por el Espíritu Santo que mora en la persona, piensa en las cosas del Espíritu, y cuando se inclina a las cosas de la carne, se va a sentir mal, porque el Espíritu Santo le va a redarguir de pecado, le va a disciplinar, le va a hacer sentir mal, para que se dé cuenta de que está pecando y se vuelva a las cosas del Espíritu. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí, me estoy explicando, ¿se entiende? Entonces, hermanos, por eso dice aquí el verso 5, nos da la explicación bien clara. Dice: porque los que son de la carne, estas personas, su mente está saturada de las cosas de la carne, o sea, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque en el verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte,
Y está hablando de la muerte eterna, de la muerte espiritual, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, hay una grande diferencia, hay un gran abismo entre una persona que es del espíritu y la otra persona que es de la carne. No es la misma persona. No son una misma persona que puede tener el espíritu y luego se va hacia la carne y muere. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí está quedando claro? ¿O los estoy confundiendo? ¿Sí me entienden? Sí, muy bien. Espero que sí. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, una persona que vive en la carne está enemistado con Dios. Es enemigo de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? ¿Verdad? Que vivir de esa manera, pues es enemistad contra Dios. Y esa persona le es imposible agradar a Dios. Una persona así, dice la palabra del Señor, que le es imposible agradar a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, no pueden. Es imposible para esta persona sujetarse a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por más que se esforzara, no podrá, no puede. Y luego dice en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es una persona inconversa, una persona que no ha nacido de nuevo. Los cristianos podemos pecar. No me refiero a poder de que hay un permiso para pecar, no. Sí pecamos, pero no nos deleitamos en el pecado. Ese no es el tipo de vida, la clase de vida que un cristiano lleva. No voy a decir debe, no la lleva, porque el Espíritu Santo que mora en el cristiano, hermanos, nos guía a la verdad, nos redarguye de pecado. Es el que guía nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Podemos ver, hermanos, aquí la respuesta tan clara que nos da, ¿verdad? Que es una gran diferencia entre la persona que vive en la carne al que vive en el espíritu. O sea, el que tiene el espíritu o el que le pertenece o sigue perteneciendo al grupo de los carnales y de los que somos cristianos, que estamos en Cristo, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Estamos claros, hermanos? Muy bien, entonces, así que el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el cambio, venir a ser una nueva criatura, somos diferentes. Es incomparable una persona nacida de nuevo a una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Podrá ser muy religioso, podrá ser lo que sea, a veces bautizado, estar en una iglesia, no importa la denominación, pero si no ha nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Por más que se esfuerce, porque su mentalidad, su deseo es carnal 100%. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Amén. Muy bien. Ahora, en el verso 26, volvemos a leerlo, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, hermanos, vemos que somos débiles, aunque seamos cristianos, hay una debilidad en nosotros.
Pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Dice pues que hemos de pedir como conviene. Eso es hablando de la oración, cuando oramos, cuando clamamos a Dios. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, en el verso 14, hermanos, podemos ver ahí el sello, dice el verso 14, de ahí mismo de Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, una persona nacida de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo, aunque nosotros muchas de las veces no nos damos cuenta, nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero Él es el que está guiándonos. Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada o que es lugar equivocado o que no debemos de andar por ahí, por ese camino, el Espíritu Santo se va a encargar de hacernos saber, ya sea que tenga que hacernos sentir mal, porque el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros pecamos, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo se contrista cuando hacemos algo que no debemos de hacer. Versículo 14 lo vuelvo a leer, dice, porque todos, o sea, los que somos de Cristo, los que somos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por unas palabras como decir papito. Él es nuestro papi, nuestro Padre celestial. Ese es el derecho en Cristo que tenemos de llamar a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial, como si fuera nuestro papi. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Ahora, no debemos de andar en temor, no debemos de estar en temor, no debemos de tratar o de darle lugar al diablo para regresar a hacer las cosas que antes hacíamos, porque la misma palabra de Dios nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo. No más. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado como parte de la familia, como hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él nos testifica en nuestro interior de que ahora somos parte de la familia de Dios. No nos va a dejar en duda, no nos va a dejar, aunque el diablo va a venir a atacar. Muchas de las veces el diablo viene a atacar y hacernos dudar, decir no eres hijo de Dios, o especialmente cuando uno está recién convertido al Señor, o nos hace sentir que lo que éramos antes éramos malos, hacíamos esto, hacíamos aquello, y ahora supuestamente has venido a Cristo, pero no eres salvo, no eres un hijo de Dios. El diablo puede sembrar duda, pero a pesar de todo eso, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de la luz. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos ayuda en todo tiempo, en lo íntimo, en nuestro interior, porque nosotros somos su templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Por eso, qué importante es, hermanos, que nosotros pues no le demos lugar al diablo, no participemos de cosas o de las obras de las tinieblas, de cosas infructuosas, de cosas que a Dios desagrada, porque Él vive en nosotros y nosotros somos su templo, somos el templo del Espíritu Santo. Muy importante, hermano, ¿verdad que sí? Muy, muy importante. Muchas personas no lo saben,
porque en realidad la iglesia de Corinto, pues ellos no lo sabían, ellos estaban ignorantes de que eran templo del Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo se lo dice. Otros que aunque lo sabemos, lo olvidamos, hermano. No sé si a usted le pasa, pero lo olvidamos de que el Espíritu Santo está aquí en nosotros. Nos olvidamos, nos distraemos. A veces, hermanos, pues por el afán, por el ajetreo, por tantas cosas, no le damos la importancia de vida a que Él vive en nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? No lo practicamos. Y muchas de las veces, hermanos, esto suele suceder, por eso la iglesia de Corinto vivía como vivía, vivían pues haciendo muchas cosas desagradables a Dios. Quiero llevarlos ahí a Corinto, por favor, en el capítulo 6, hermanos. Hacían muchas cosas desagradables. Ellos no vivían una vida victoriosa como deberían de vivirla, causa de que pues no estaban dándole la importancia o estaban en ignorancia. Sobre todo ellos estaban ignorantes de que el Espíritu Santo vivía en ellos. Fíjese lo que dice en el capítulo 6, versículo 19. Dice, ignorados, aunque lo hace en forma de pregunta, y ellos estaban teniendo muchos problemas con la carne, del pecado, y le dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y este ser, este cuerpo, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, todo mi ser debe de estar glorificando a Dios en todo tiempo. ¿Verdad que sí? Bueno, porque somos propiedad de Él, fuimos comprados por precio, fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esa preciosa sangre de Cristo. Entonces, hay otro versículo en el capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les insiste, les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, mora en vosotros? Yo creo, hermanos, que por causa de la ignorancia de ellos, del orgullo, vanidad, lo que haya sido la carnalidad, por esa razón los corintios vivían así. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros, hermanos, estamos atentos a eso, estamos, hermanos, en esa relación, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, lo que Él quiere es santificar nuestra vida, que vivamos cada día mejor para transformarnos de acuerdo a la imagen de Jesucristo, porque ese es el plan del Espíritu Santo, transformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito. Veamos, hermanos, ahí en 2 Corintios, unas hojitas más adelante, por favor. En el capítulo 3, Segunda de Corintios 3, dice, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, por el Espíritu Santo, el trabajo de Él es irnos transformando cada día más a la imagen de Cristo. En la santificación, por medio de la santificación y estarnos santificando. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, sufría a modo de malhechor en cárceles, porque el Espíritu Santo era el que lo motivaba
a hacer todo ese esfuerzo para que otras personas conocieran a Cristo y no le importaba todo lo que él sufriera, a golpes, hambres, naufragios, golpes, cárceles. Y cuando él escribe a Timoteo, él estaba en la cárcel y estaba escribiéndole para darle ánimos a Timoteo, que fuera valiente, que se esforzara, que no se debilitara. Hermanos, y él estando en la cárcel, qué hombre de Dios ¿verdad? Dios la gloria, la honra, pero él en la cárcel donde estaba sufriendo, tal vez hambres, tal vez golpes, maltratos, menosprecios, desprecios y cuánta cosa, y le escribe a Timoteo para darle ánimo, para darle fuerza. Maravilloso. En segunda de Timoteo, hermanos, por favor, segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, el capítulo 1, versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba en la cárcel, fíjese el versículo 8, ahí en el mismo capítulo, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y qué era lo que el apóstol le pedía a Timoteo? Dice, por el versículo 12, regresamos, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, mi lugar, lo que Dios me ha prometido para aquel día. O sea, la salvación, el llegar al cielo. Dice versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿qué era lo que el apóstol le pedía a Timoteo? No te apartes de la fe, no te distraigas de la sana doctrina, sigue enseñando lo correcto, sigue predicando la verdad, lo que has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, sigue confesándolo. No te avergüences de Cristo, no te avergüences de mí, no te intimides, aunque yo estoy en la cárcel, aunque yo estoy sufriendo, tú no te intimides, tú sigue adelante. Y lo hace, hermanos, con tanto ánimo. Versículo 14, lo vuelvo a leer, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu, por el poder del Espíritu. No es con tus propias fuerzas, Timoteo. No es con tu propio poder, sino por el Espíritu Santo. Que vive, ¿en dónde? En nosotros. Que vive en nosotros. O sea, el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda en nuestra debilidad, que ayuda a ti, me ayuda a mí, nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra debilidad. ¿Nos acobardamos por la carne? Sí. ¿Tenemos dudas por causa de la carne? Sí. ¿Hay temores por causa de la carne? Sí. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que quiere es nuestra santificación y que con esta boca confesemos a Cristo, con nuestra vida confesemos que Cristo vive en nosotros para gloria
y honra de Dios Padre, hermanos. Para honra y gloria de Dios Padre, con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestra vida, siempre estemos confesando que Cristo es el Señor, que Cristo es Rey de Reyes. No te avergüences de dar testimonio, dice. No te avergüences de mi palabra. Siempre predica la verdad, la sana doctrina, lo que Dios nos ha encomendado. Dice el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Veamos el verso 3, hermanos. Vea lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora, ¿cuál es ese fuego, hermanos? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dice, avívalo, avívalo. Mira, hermanos, a veces el Espíritu Santo se entristece por causa de nosotros, del pecado, de algo que hicimos o por desobediencia. El Espíritu Santo se va a contristar. ¿Cómo podemos avivarlo, hermanos? Buscando la presencia del Señor. A través del perdón, a través de la lectura bíblica, a través de la reconciliación. De muchas maneras nosotros podemos fallarle. El Espíritu Santo se va a contristar. Se puede contristar por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que pensamos, por lo que hacemos. Y tenemos que, hermanos, estar bien despiertos, espiritualmente hablando. Dice, por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Hermanos, el Espíritu Santo está dispuesto. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a fortalecernos, Él está dispuesto a que se avive ese fuego en nuestra vida. Él está dispuesto a que nosotros podamos confesar a Cristo con nuestra boca delante de las demás personas. Él está dispuesto a darnos el deseo de escudriñar las Escrituras, el deseo de buscar la palabra de Dios. Pero nosotros lo contristamos cuando buscamos cosas que Él no quiere que busquemos. Cuando nosotros buscamos cosas que a Él le desagradan. No que si le agradan a aquel o al otro o a mí o a quién sabe a quién, no, a Él le desagradan. Lo que a Él desagrada, nosotros no debemos de hacerlo, nosotros debemos de aborrecerlo, debemos de odiarlo y nos debe de desagradar. Y si Él lo hace nosotros, el sentir ese desagrado, pero muchas de las veces, hermanos, somos cabezones, somos tercos y como quiera lo hacemos. Y entonces el Espíritu Santo se contrista y va a decir, está bien, es lo que quieres hacer, hazlo.
Tú quieres hacer eso, hazlo. Pero no que sea la voluntad de Dios. No es que sea la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo se contrista y luego nosotros no vivimos vidas cristianas victoriosas, sino vivimos vidas cristianas derrotadas. Pero el Señor quiere, hermanos, el Señor quiere que viva vida cristiana en victoria, victoriosa. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad, lo que leímos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que vive en nosotros, que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Hermanos, no es un gran privilegio ser templo del Dios creador del universo. Vive en nosotros. Amén. Y Él quiere ayudarnos en nuestra debilidad. Quiere ayudarte en tu debilidad. Quiere ayudarme a mí en mi debilidad. Amén. Tenemos que entender bien, tener bien claro esto, hermanos. La salvación es eterna, la salvación no se pierde. Los que viven conforme a la carne, que dice ahí que morirán, esas personas no son salvas. Y queremos que se salven, no queremos que nadie se pierda. El Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Queremos que las personas sean salvas. Nosotros debemos de dar buen testimonio para que esas personas vengan a Cristo también. Porque esa es la voluntad de Dios. No quiere que nadie se pierda. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que seamos de buen testimonio y no participar de las obras de ellos, porque entonces estamos apoyándoles para que se pierdan. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es tan clara, nos muestra que esas personas están en camino hacia la muerte. Están en camino a la muerte. Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que esas personas mueran, se vayan al infierno. Pero están en ese camino. Y si nosotros apoyamos, si nosotros participamos y les apoyamos, pues es como que los estamos empujando que se vayan para allá. Nosotros tenemos que dar buen testimonio, enseñar lo que dice la palabra de Dios, no acobardarnos, ser luz para aquellas personas que están en tinieblas, y no participar de las obras infructuosas de los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. Y Él lo hace porque su palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, que Dios les ayude, que Dios me ayude y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, estamos en su presencia, Señor. Estamos delante de usted, Señor. Dios santo, 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 todopoderoso, creador del universo. Te agradecemos, Señor, mucho por habernos dado el Espíritu Santo, por habernos hecho participar, Señor, de su santidad, de su deidad. Habernos dado ese grande privilegio, Señor, de ser templo del Espíritu Santo. Perdónenos, Señor, cuántas veces lo ignoramos. Perdónenos, Señor, cuántas veces lo contristamos, lo entristecemos, Señor. Perdónenos y ayúdenos a poder, Señor, restaurar eso. A poder, Señor, vivir humildemente, noblemente, de acuerdo a su voluntad, a la voz de Él, a la voz del Espíritu que usted ha hecho morar en nosotros. Ayúdenos, Padre. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia de Dios. Amén.